Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este podcast, esta segunda parte del podcast. Estamos hablando de los orígenes del cristianismo y estos diferentes cristianismos que se están esparciendo en las épocas de 60, 70, por ahí fue donde quedamos. Mi nombre es Raquel Huertas, soy estudiante de la Universidad Bíblica Latinoamericana en la carrera de Teología. Y hoy nos vuelve a acompañar el profesor Eduardo de la Serna. Profesor, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo están todos y todas? Profesor, muchísimas gracias por volvernos a acompañar. Quedamos con mucha ansiedad, ¿verdad? El episodio pasado estuvimos hablando de Pablo, Pedro, el discípulo amado, Santiago, y quedamos en un momento de mucha tensión. Por ahí en la época de los 60, 65, los mataron a todos, ¿verdad? Y entonces son muertes muy repentinas, bueno, asesinatos, porque todos fueron asesinados, muy repentinas, las diferentes comunidades y por lo tanto los diferentes cristianismos que se estaban generando, aunque todavía no se llamaban cristianos, se pierden, viene la guerra y en el 70 se desaparece el templo, que entonces empieza una crisis judía también, porque estuvimos hablando de que todos ellos eran judíos, el cristianismo todavía no inicia. Entonces quedamos en un momento de mucha tensión. Antes de continuar con ese momento de tensión, yo le hice una pregunta al puro final también del podcast y era, ok, eran muchos discípulos, eran mínimo 12 y habían también otros seguidores y otras seguidoras de Jesús. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué solo, incluso aquí estamos metiendo a Pablo, pero Pablo no fue seguidor directo de Jesús? Entonces, ¿qué pasa con estos montón que estaban ahí? Vamos a aclarar un primer punto. El primer elemento importante a tener en cuenta es que estamos en una época en la cual escribir era raro. Al decir que escribir era raro, quiero decir que lo que cada fulano o fulana haya vivido, haya hecho, haya comunicado, transmitido, etcétera, no necesariamente queda por escrito y por lo tanto muy probablemente se pierda, ¿no? Es decir, de los seguidores de Jesús, que son sin duda bastantes, más que 12, para poner un ejemplo sencillo y recontra conocido por todo el mundo, María Magdalena, no sabemos nada, nada, no sabemos absolutamente nada de María Magdalena después de la muerte y resurrección de Jesús. Sin duda, alguien que fue tan importante en las comunidades cristianas, algo hizo, algo dijo, algo pasó, pero no tenemos datos concretos. El problema está cuando se empieza a mezclar datos con leyenda, con mitos, con tradiciones o además todavía con conflictos. Y entonces, a ver, vamos a un ejemplo que después nos va a servir para lo que vamos a ver más adelante. Yo me siento como, a ver, vamos a un ejemplo con la Universidad Bíblica Latinoamericana. La Universidad Bíblica Latinoamericana tiene distintos profesores y profesoras. Y por supuesto, es razonable, yo estoy hablando sin conocer, pero estoy imaginando algo que me parece razonable. Es razonable que a ti te guste más tal docente o docenta y a otro le guste más tal docente o docenta. Y entonces, cuando hay diferencias en algunos puntos, que es buenísimo que las haya, es razonable que te referencies más con quien a vos te gusta y otro se referencie más con quien a otro más le gusta. Es la cosa más normal y sana del mundo. Ahora, cuando eso empieza a pasar tiempo y además empieza a ver que, por ejemplo, a fulano lo mataron, a Mengano no lo mataron, pero murió, que cuánto, empieza a haber también a veces conflicto. El conflicto que vos podés discutir con una compañera o compañero porque tenés más referencia con uno o con otro, es razonable. El problema está cuando tus hijos, tus nietos, tus bisnietos heredan ese conflicto, ya se transforma en pelea. Entonces, por ejemplo, si yo tenía una referencia a María Magdalena, a Bernabé, a cualquiera, o cualquier otro, y entonces empiezan ahí los conflictos. Entonces, la leyenda. Y entonces, por ejemplo,
en algunos lados, por ejemplo en Egipto, empieza a haber tradición de que por acá pasó fulano o fulana. Pero esa tradición de que por acá pasó fulana o fulana, muchas veces con el tiempo se transformó en conflictiva, sobre todo cuando yo tengo una posición ideológica, teológica o lo que quieras, que tiene conflicto con fulano. Porque el conflicto que había entre Pedro y Pablo, o entre Pablo y Pedro y Santiago, lo que fuere, vos podés mirar y no vas a encontrar en las cartas de Pablo, por ejemplo, que es la que más bibliografía tenemos, Pablo nunca habla mal ni de Santiago, ni de Bernabé, ni de Pablo. Pablo no dice, por ejemplo, Bernabé que me traicionó, o Pedro ese tonto. No, no, Pablo jamás habla mal de, lo cual no quiere decir que Pablo no tenga diferencias de opinión o hasta conflicto. El problema está cuando los paulinistas de segunda o tercera generación se enfrentan con los santiaguistas de segunda o tercera generación. Ya se fue ampliando, ampliando, ampliando. Entonces, ¿qué pasó? No sabemos, porque es evidente que los seguidores de Jesús, dejamos de lado algunos que pueden haber predicado poco, o algunos que hayan sido más tímidos, otros que hayan sido más, lo que fuere, pero está claro que algunos, varios seguramente, han salido a predicar y han generado cosas. A ver, de hecho, está claro que el movimiento de Jesús se empezó a expandir por todas partes. Por ejemplo, ¿cuándo llegó a Egipto? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea, pero evidentemente algunos predicaron. Entonces, de alguna manera el Evangelio llegó ahí. Entonces, vamos a suponer, fue el apóstol fulano. ¿Y quién llegó a la zona de España? El apóstol mengano. ¿Y quién llegó a la India? El apóstol sutano. No sabemos. Después empieza la tradición o las leyendas y ahí ya entramos en un terreno. Si queremos ser precisos en el dato histórico, lo que hay que decir es que no sabemos, que seguramente algunos fueron y predicaron, pero después entrar en afirmaciones ya es un poco osado. Pero sin duda que hubo muchos que predicaron. Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos escrito nos referencia a estos particularmente. Bueno, entonces, años 60, 62, 64, 66, empiezan a ser asesinados Santiago, el discípulo amado, Pedro, Pablo. Pablo y Pedro en Roma, ¿verdad? El discípulo amado, no me acuerdo, y Santiago No, el había discípulo huido amado, de Jerusalén. el Evangelio de Juan dice que el discípulo amado ya murió. No, no sabemos más nada que eso. Y probablemente en una ciudad en la cual Éfeso tiene todas las fichas de ser posible. No tenemos más Pero datos. igual no sabemos. No, no. Y Santiago. Entonces, caos total. Hay Sí. una guerra en Jerusalén, en el 70 se destruye el templo, nos quedamos sin referentes, porque posiblemente, así como asesinaron estos, y habían otros discípulos por ahí también de Jesús predicando, también estaban siendo asesinados o se habían ido. ¿Qué, qué sucede ahí? O sea, de verdad me imagino que esto fue sumamente caótico. Bueno, evidentemente la cosa es, a ver, eh, sobre todo cuando empieza a haber dudas o preguntas o crisis o nuevas situaciones que invitan a pensar cosas nuevas, porque si no, hasta ahora podemos seguir haciendo como siempre se hizo. Pero de golpe hay una situación nueva y ahora ¿qué hacemos? Y entonces, por ejemplo, a ver, tú que estuviste siempre o estuviste tanto junto a Santiago, ¿qué diría Santiago de esto? Y entonces viene la referencia. Yo creo que Santiago diría esto o haría esto. Entonces, acá es donde empieza la generación de, entre comillas, de los nietos. Es decir, nosotros seguimos a Jesús, pero a Jesús mediado por Santiago, Pedro, Juan, quien fuere, ¿no? Y ahora a Jesús mediado por Pedro, según nos cuentan los petrinos. Es decir, entonces ya entramos Claro. en una nueva generación. Entonces, ahí es donde se vuelve necesario esto. A ver, Pedro ya no está para que le podamos preguntar. Alguien tiene que poner esto por escrito. Y acá empiezan a aparecer los escritos. Hasta este momento teníamos solo como las cartas de Pablo.
Y si Solo mal las no me cartas de... equivoco, Bueno, a lo mejor el el escrito Evangelio de Q, Marco. el Ajá, escrito Q, el tema de Marcos es que está justo en el límite, ajá, porque, a ver, por ejemplo, de Marcos hay dudas, ya vamos a decir algo en su momento, pero si se escribió en Roma o en Siria. Pero en los dos contextos es un contexto conflictivo. Si es en Roma, es en el contexto de la persecución de Nerón. Y si es en Siria, es en el contexto de la guerra judía. Por lo tanto, estamos justo en el momento bisagra entre estas dos generaciones. ok, entonces, Entonces, por cuál bueno, generación empezamos? ¿Por qué? vamos por la que es más fácil para que nos ubiquemos, que es la zona de Palestina. Está claro que la zona de Palestina es, a ver, a Santiago lo matan en el 62, a partir de ahí, poco después, empieza la guerra judía, y por lo tanto, los seguidores de Jesús, muchos son incorporados a la guerra judía porque son judíos, porque se sienten judíos, y más, sobre todo, del judaísmo de Santiago, que era el judaísmo, perdón, el El grupo de más los seguidores de conservador, Jesús ajá. más judaizante. Entonces, se sentían totalmente judíos. Acá hay algo que es muy, muy importante tener en cuenta y algo que yo dije la vez pasada, lo tengan en cuenta. Yo dije que los judíos no tenían, por ejemplo, un canon. No tenían no había una cosa unificada, el Mesías. No, un Mesías, dos Mesías, sacerdotal, profético, celestial, lo que fuere. Entonces, el problema que van a tener los judíos, y enseguida van a ver por qué lo menciono en este contexto, es, a ver, ¿quiénes somos? Porque si hay algo que ha caracterizado al judaísmo de siempre, de ayer y de hoy, es que es plural. Es decir, no existe el judaísmo, no existe. Existen judaísmos. Así como existían fariseos, saduceos, esenios, genóquicos, nazarenos, existían judaísmos. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, a ver, por lo menos tengamos en cuenta un mínimo de unidad. ¿Quiénes somos? Porque ahora, a ver, nosotros ya no tenemos más templo, no tenemos más ciudad, no podemos entrar en la ciudad. Entonces, ¿quiénes somos? Y entonces acá empieza a haber, en torno a una escuela rabínica, empieza a haber un establecimiento de criterios fundamentales básicos. Por ejemplo, decir cuáles son los libros. Estos libros sí y estos libros no. Estos otros libros serán muy buenos, un aplauso para el que los escribió, pero no entran en el canon. Y entonces empieza a conformarse un canon. Empieza a quedar claro, estos somos, estos no. ¿Por qué? Por ejemplo, no, a ver, nosotros los que decimos esto, por ejemplo, los nazarenos no. Y acá empieza a quedar claro que entonces, más o menos en torno al 80, después del 70, por supuesto, en torno al 80, a quedar claro, estos somos, esto decimos, estos son nuestros libros y estos no son de los nuestros. Acá es donde aparece un tema interesante y es que en el judaísmo, cuando se empieza a unificar por lo menos criterios básicos, empiezan a excluir a los cristianos de su grupo. Acá es donde, para ubicarnos ya, así ya dejamos de lado un tema que queda picando todo el tiempo, es este grupo lo llamamos los nazarenos, ¿no? Y entonces, como este grupo lo llaman los nazarenos, pero ahora se distinguen de los judíos, como se empiezan a distinguir porque ellos mismos los excluyen, empieza a aparecer el nombre cristianos, que se usa seguramente de un modo despectivo al principio. Ah, son esos que siguen a Cristo, así de un modo casi despectivo. Y entonces los cristianos lo empiezan a asumir como propio. Ahora, digo, aparte simplemente, recién en la próxima generación, tercera generación, va a aparecer el nombre cristianismo. Todavía no. Cristiano sí, cristianismo no, todavía. Ahora, entonces, el grupo de los seguidores de Santiago se encuentran con que los han excluido. Sin embargo, el grupo de Santiago son el grupo más, insisto, judío de los cristianos. ¿No? Acá es interesante tener en cuenta un dato que un biblista yanqui muy importante,
plantea, más o menos se podría decir de esta manera, es un poco irónico como lo plantea. En el grupo cristiano hay una derecha, una centro derecha, una centro izquierda y una izquierda, en su relación con el judaísmo. Esto lo digo muy importante porque lo vamos a volver a ver todavía en el próximo podcast. ¿Qué es esto? Había algunos que van a decir, ¿qué tan judíos somos? Somos totalmente judíos con esta característica, que reconocemos a Cristo. Estos son los de Santiago. Otros que van a decir, no, no, somos bastante judíos, pero con un aporte nuevo muy importante. Pedro. No, no, nosotros tenemos una novedad plena, aunque tenemos mucha tradición y mucho refuerzo, muchas raíces en el judaísmo. Pablo. Nada, nosotros judíos ya nada. Discípulo amado. ¿No? Es decir, esto es interesante de tener en cuenta porque la clave va a estar ahí. Es, muy bien, el judaísmo a nosotros nos excluye, pero nosotros también decimos, somos no, o no, somos esto o no somos esto. Y acá viene, por ejemplo, ¿qué escritos hay que tengan un cierto contacto con la escuela de Santiago? A ver, yo quiero decir escuela en qué sentido. La palabra escuela es una palabra ambigua. El grupo de Santiago, porque la palabra escuela suele querer hablar de un lugar, de una academia, ¿no? Yo creo que para decir escuela estoy pensando en esto, que los que hemos sido seguidores de Santiago, cuando tú dices algo, nosotros decimos, eso sí lo diría Santiago, o no, eso Santiago no lo diría. A eso, es decir, digamos, una especie de una tradición que garantiza, de alguna manera, la continuidad con la tradición de. Y entonces, es evidente que alguien escribe siguiendo la tradición de Santiago y escribe la carta de Santiago. Es decir, esto es lo que Santiago diría. Para que quede bien claro el judaísmo de la carta de Santiago, está dirigida a las 12 tribus de la dispersión. Más claro, ¿no? Claro. Es más, en el capítulo 2 va a decir, imagínate que un pobre entre en la asamblea. Pero en griego, asamblea no es eclesía, es sinagogue. Es decir, está clarísimo que estamos ante un escrito totalmente judío. Es más, es tan judío, que la palabra Cristo aparece 2 veces y que si se la saca, no cambia el texto. No estoy diciendo que fue agregada posterior, pero estoy diciendo que es un texto totalmente judío que acepta a Cristo. Está en el versículo 1 del capítulo 1 y en el versículo 1 del capítulo 2. Nada más, de la carta de Santiago. Después de eso, Cristo no aparece más. Como se ve, estamos ante un escrito claramente judío. De hecho, no cita jamás. A ver, si vos le sacás a Cristo a Pablo, se derrumba. En cambio, le sacás a Cristo la carta de Santiago y no pasa nada. Ahora, algunos incluso han pensado, de hecho, la carta de Santiago parece estar en contra de Pablo. De hecho, cuando habla de la ley y las obras, la carta de Santiago, pero parece decir, Pablo dice esto y yo digo todo lo contrario. No es así, pero quiero decir, pareciera, es decir, pareciera que, a ver, está claro que Santiago y Pablo seguramente no se deberían llevar muy bien, ¿no? Pero, insisto, pero no lo dicen, no se nota. La carta de Santiago cita el tema de la ley y las obras y la referencia al texto de Abraham y cita el mismo texto que cita Pablo para decir lo contrario. Es decir, lo que está Se claro acá es basan, esto. se basan en el mismo para decir dos cosas diferentes. Claro, exacto, ¿no? Ahora, acá hay una cuestión interesante a tener en cuenta para no me voy a detener en la carta de Santiago, sino, si vamos a detenernos en cada texto, tenemos que hacer 52 podcasts, más o menos, ¿no? Pero quiero decir, la carta de Santiago, sin duda, está confrontando con una tradición de Pablo malentendida. A ver, Pablo había dicho, está claro, la ley, perdón, la fe, no las obras. Está claro que lo dijo. Ahora, si yo eso lo entiendo,
yo creo en Cristo y después puedo matar o defender una dictadura militar, pues yo creo en Cristo. No, no. Pablo diría, no entendiste nada, eso no es así. Pero está claro, y basta mirar nuestra realidad contemporánea, que hay muchos que se llaman cristianos y después dicen, hacen cualquier cosa. Entonces, la carta de Santiago va a confrontar con ese paulinismo malentendido. Es decir, que en la época de la tradición de Santiago, la segunda generación, algunos en nombre de Santiago contestan a lo que algunos dicen en nombre de Pablo. Sí. De hecho, hay una cuestión interesante para redondear esto. Santiago va a llegar a decir una cosa que Pablo no podría decirlo jamás, porque Pablo no lo entendería. Pablo va a decir, perdón, Santiago, hasta los demonios creen y tiemblan. Pablo, a ver, para Pablo, creer es bien judío, es poner los cimientos en. Eso es creer, estar firme en. Entonces, si creer es estar firme en, Pablo no podría decir jamás que los demonios están firmes en Cristo, de ninguna manera. No lo podría decir, pero lo que pasa es que el autor de la carta de Santiago entiende la fe como algo racional. Pablo entiende la fe como algo existencial. Es decir, insisto, el autor de la carta de Santiago está confrontando con lo que se dice en otra tradición, la paulina, pero en otro tiempo, en otra generación. Por eso, si miramos la carta de Santiago, es una carta totalmente sapiencial, es un escrito sapiencial en el cual, eh, este, un escrito sapiencial en el cual, eh, digamos, Cristo no aparece teóricamente, pero aparece en la práctica. De hecho, hay muchísimos textos de la carta de Santiago que son muy semejantes al Sermón de la Montaña de Mateo. Muchísimos. De hecho, se pueden poner en paralelo y se entienden fácilmente. En esta misma línea de la carta de Santiago, hay un texto que es el texto más judío de los evangelios, que es el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo está claro que se encuentra, vamos a poner un ejemplo sencillo, los llevarán a las sinagogas y los perseguirán. Es lo que está pasando en el contexto este. Son llevados ante la sinagoga. ¿Por qué? Porque el judaísmo ahora dice los cristianos no son. Y las sinagogas los expulsan de la sinagoga a los seguidores de Jesús. De hecho, el Evangelio de Mateo es evidente, es el que por todas partes va a decir se cumplió lo dicho por el profeta tal, o Jesús que se parece a Moisés, Jesús que se parece a David, Jesús que se parece a Salomón, que se parece a Jonás. Es decir, hay constantemente referencias bíblicas, ¿no? De hecho, a ver, en Mateo va a ser, y no en Lucas ni en Marcos, ¿no? Por ejemplo, que Jesús hace milagros para que se cumplan las Escrituras. Jesús habla en parábolas para que se cumplan las Escrituras. Constantemente está haciendo referencia a todo eso. Pero hay que tener en cuenta, en el Evangelio de Mateo, Jesús dice, fue a las sinagogas de ellos, porque ya no nos dejan entrar, ¿no? Somos judíos, pero no nos dejan entrar. Entonces estábamos en el Evangelio de Mateo, tuvimos ahí una pequeña dificultad técnica. Usted nos contaba que, bueno, de hecho sí nos lo enseñan a nosotros, Mateo se esfuerza muchísimo por mostrar que Jesús es el enviado y da demasiadas referencias hacia el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el enviado y por lo tanto es el Mesías. Claro, pero aparte, ya desde el nacimiento, Jesús es como Moisés, que lo quieren matar el rey poderoso que ve en peligro su trono, pero es salvado y tiene referencia con Egipto, igual que Moisés. Ya desde el principio también Jesús aparece en comparación, en paralelo con Abraham y con Moisés en la misma genealogía, ¿no? Ya como Moisés,
Jesús sube al monte para dar la ley. Ya como a David lo traiciona uno de los suyos. Es decir, está puesto en paralelo constantemente. Tanto es así que Mateo está estructurado en base a 5 tomos como la Torá, ¿no? Es decir, está claro que Mateo es un evangelio donde se dirige a seguidores de Jesús que vienen del mundo judío, que es la tradición de Santiago, precisamente. De hecho, por ejemplo, Mateo no habla de la circuncisión. No sería raro que pretendiera que sus discípulos fueran todos circuncidados, por ejemplo, ¿no? Pero constantemente es eso, es decir, somos judíos. De hecho, inclusive el conflicto de Mateo es la iglesia es la continuadora de Israel. Israel renunció, ¿no? Su sangre sobre nosotros y nuestros hijos, van a decirle a Pilato, el pueblo, y entonces se le quitará este pueblo a uno para dárselo a otro que rinda sus frutos, dicen la parábola de los viñadores homicidas. Es decir, constantemente está, el conflicto es Israel renunció a ser el pueblo de Dios y el pueblo de Dios es la iglesia. Esto es Mateo. Y ahorita que decimos la iglesia, ya estamos hablando no de la sinagoga, sino la eclesía. O sea, De hecho, tampoco estamos la hablando palabra de un iglesia, espacio. de hecho, la palabra iglesia en los evangelios aparece nada más que en Mateo y nada más que en esta parte. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o si alguno de ustedes no los escucha, lo dirás delante de toda la iglesia, y si a la iglesia no lo escucha, lo tendrás como un publicano o un pecador. Es decir, la palabra eclesía aparece solamente en Mateo y solamente en este bloque, en el 4º tomo de los 5 tomos de Mateo, solamente en el 4º tomo, que es el tomo más estructural, ¿no? Es decir, digamos, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, porque Israel ha renunciado a serlo, insisto, teología de Mateo, que es el más judío de los 4 evangelios. Ok, Como se entonces, ve, sí. perdón. No, que No, como se ve entonces, la tradición de Santiago, es decir, el grupo que se considera plenamente judío, continúa con escritos como la Carta de Santiago o como el Evangelio de Mateo, que continúa después, por supuesto. ok, ahí estamos con Santiago y estos textos que son judíos, tanto la carta de Santiago y el Evangelio. ¿Qué pasa Exactamente. con los demás? No sé Bueno, si pasamos tal vez dejemos a Pablo al final porque Pablo hemos hablado mucho. No sé, tal vez no, no, textos está bien. referentes al discípulo amado o a Pedro. Y no, vamos ahora a Pedro, porque Pedro, acá hay algo interesante. Pedro, como habíamos visto, estaba en Antioquía. Pedro es una persona lo suficientemente importante. De hecho, es interesante algo que veremos brevemente en la 3ª generación, pero Pedro, estando en Antioquía, es razonable que sea, entre comillas, no lo entendamos mal, el jefe de la iglesia en Antioquía. Ya no hay una comunidad animadora, pero sino una persona con el peso específico que tiene Pedro, Pedro. Por eso después va a ser interesante que cuando aparezca en Antioquía Ignacio de Antioquía, cuando hable del episcopo, va a hablar de un episcopo en la región, no va a hablar de el colegio episcopal, no va a hablar de los episcopos, pero viene de una zona donde estaba Pedro, y entonces es razonable que el episcopado sea monárquico en Ignacio de Antioquía. Pero bueno, esto dejemos para la vez que viene. Pero ahora, está claro que Pedro, que tiene en Antioquía su estructura, su base, se traslada, como dijimos, hacia Roma, ¿no? Y en Roma, después de la muerte de Claudio y la ubicación de Nerón, aunque después a Pedro lo matan en Roma, en Roma empieza a quedar la tradición más petrina, la tradición más de Pedro. De hecho, acá va a aparecer en Roma, o en este contexto, va a aparecer el Evangelio de Marcos, va a aparecer la carta a los Hebreos, van a aparecer las 2 cartas de Pedro, por ejemplo. Ahora, es interesante esto. Veamos brevemente, insisto, no podemos mirar todo, ¿no? Pero la carta a los Hebreos está escrita por alguien
que tiene un cierto aire paulino, pero en un retoquecito al final, en el capítulo 13, pero donde el acento está puesto en qué, en que se dirige a un grupo que parece mirar nostálgicamente el templo, el sacerdocio, el culto de Israel, con ese templo, culto y sacerdocio sumamente esplendoroso que había en el templo de Jerusalén. Pero ahora no está más, simplemente porque al templo lo rompieron, lo tiraron, lo quemaron, no hay más sacerdotes, no hay más nada. Pero para peor, nosotros, los seguidores de Jesús, no tenemos sacerdocio. Jesús nunca habló de sacerdocio, Jesús no tuvo actitudes sacerdotales, ¿y ahora qué hacemos? Porque para peor, los ministerios que empiezan a quedar, cosa que veremos hacia el final de hoy o la vez que viene, empiezan a quedar ministerios que no son sacerdotales. Es el episcopado, que es vigilancia, es vigilar a la comunidad, tener un cuidado pastoral de la comunidad. Es el presbiterado, que es el anciano, que es el que aconseja, el que transmite sabiduría, y es el diácono, que es el que sirve a la comunidad, sirve a las mesas, sirve a los pobres, etc. Si ninguno de los tres tiene que ver con el altar, tiene que ver con la comunidad. Ahora, entonces, un fulano escribe la carta a los hebreos, donde hace una lectura espiritual, alegórica, empezando a entender a Jesús como sacerdote, lo cual no era, porque Jesús era laico. De hecho, el sacerdocio en Israel, como todos sabemos, era solamente de la tribu de Leví. Es decir, en Israel no había vocación sacerdotal. Si yo nací en la tribu de Leví, soy sacerdote, lo quiera o no. Y si yo no nací en la tribu de Leví, no puedo ser sacerdote aunque quiera. Es decir, era genético el sacerdocio en Israel. Jesús era de la tribu de Judá, así que laico. Pero entonces el autor de la carta a los hebreos empieza a encontrar elementos simbólicos, espirituales, en el Antiguo Testamento, por supuesto, particularmente en la figura de Melquisedec, que no era de la tribu de Leví. Y entonces empieza a encontrar en ese sacerdocio tipo Melquisedec un sacerdocio superior al de Leví, porque Abraham le da el diezmo a Melquisedec, no Melquisedec el diezmo a Abraham. Y entonces empieza a entender que Jesús, por su muerte y resurrección, es consagrado en el sacerdocio, entrando en el templo, el cielo, la casa. El templo es la casa de Dios, la casa de Dios es el cielo, perfecto. Y entonces Jesús hace una ofrenda única, definitiva y para siempre, y es ordenado sacerdote. Entonces, el sacerdocio de Cristo es sacerdocio único y definitivo. Ya no hay otro sacerdote que esperar, porque además, en el sacerdocio antiguo, cuando moría un sacerdote, nombraban uno nuevo. Pero ahora, como Jesús resucitado ya no muere más, es sacerdote para siempre. Y entonces empieza a entender el autor de la carta a los hebreos o invitar a los que estaban añorando el sacerdocio, el templo, el culto, entendiendo a Cristo como el único y el definitivo sacerdote. Pero esto lo hace a los que están en Roma. Ya no había judíos en Jerusalén porque estaban todos echados. Entonces les empieza a decir que empiecen a tener en cuenta esto. El Evangelio de Marcos empieza a poner la figura de Pedro en un lugar importante, porque Pedro es el que... A ver, el Evangelio de Marcos tiene dos grandes partes que están marcadas por dos confesiones de fe. El Cristo, el Hijo de Dios, como lo dice en el título, ¿no? El Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, perdón, el Cristo, el Hijo de Dios. 1:1 de Marcos dice eso, ¿no? Comienzo el Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. El que va a decir que Jesús es el Cristo es Pedro. Con lo cual va a empezar toda la segunda parte del Evangelio. Y cuando Pedro no lo entiende a Jesús, lo niega, etc., las mujeres reciben el encargo del joven que está en la tumba, vayan y digan a los discípulos y a Pedro que los verá en Galilea. Es decir, Pedro ocupa un lugar importante, no ha entendido, ha metido la pata muchísimo, ¿no? Ha sido el primero que no lo entiende a Jesús, ¿no?
¿no? Cuando Jesús dice, me van a matar, Pedro se pone a reprenderlo, ¿no? Tanto que Jesús le va a decir Satanás, lo cual no es el mejor piropo que a uno le pueden decir, ¿no? ¿No? Y en ese contexto, Pedro sigue, insisto, sigue sin entender, tanto sin entender que lo va a negar, pero Jesús vuelve a apostar por Pedro en la predicación. Solo que tenemos el problema de que las mujeres, frente a un hecho sagrado tan importante, se quedan calladas, ¿no? Como es el silencio o el temor, las mujeres no dijeron nada porque tenían miedo. El temor reverencial suele ser de este tipo de cosas, ¿no? Frente a esto. Está claro que Jesús resucitó, cosa que después lo van a decir. Pero entonces, quiero decir, aparece la figura de Pedro como el vocero del grupo de los seguidores de Jesús en el anuncio del Evangelio. Y tenemos dos elementos más que son las dos cartas de Pedro. Hay algo muy interesante en las dos cartas de Pedro, porque las dos cartas de Pedro, sobre todo la primera que dice las regiones a las cuales se dirige, son regiones donde Pedro no anduvo, que nosotros sepamos. Quiere decir que cuando se escriben las cartas de Pedro, la figura de Pedro ya había trascendido las regiones por las que Pedro andaba. Por lo tanto, ya había una tradición de Pedro que era una tradición más universal. Si miramos, van a ver que dice las regiones de Capadocia, una serie de lugares donde Pedro, que sepamos nosotros, no ha estado, ¿no? Ponto, Bitinia, bueno, ¿no? Es decir, abarca prácticamente toda Asia Menor, donde, insisto, nosotros no sabemos que Pedro haya estado por ahí, probablemente haya pasado, si fue rumbo a Roma, haya pasado por ahí, pero no sabemos. Lo interesante es que entonces, hacia fines de la segunda generación cristiana, el nombre Pedro ya trascendía los lugares por donde Pedro había andado. Y ahí en este contexto, Pedro lo que les va a decir es a los seguidores, a ver, nosotros somos extranjeros para este imperio nosotros no somos tenidos en cuenta, no somos valorados, no somos ciudadanos del imperio, somos extranjeros, hagan que todos se sientan en casa, ¿no? Por el bautismo, que todos se sientan en casa. Es decir, la comunidad debería ser un hogar para los desplazados, o una plaza para los desplazados, si querés usar un lenguaje más irónico. Pero lo interesante es que además, mucho tiempo después, otro fulano va a tomar la primera de Pedro y va a decir, les vuelvo a escribir. Por lo tanto, la figura de Pedro sigue trascendiendo fronteras, tanto es así que frente a los que andan diciendo, miren muchachos, Jesús dijo que iba a venir, pero ya estamos en la mitad del siglo II y no vino, y el autor va a decir, la paciencia es el tema. Para Dios, un día son como 1000 años, o 1000 años son como un día. Ya está. Y entonces, Dios nos está dando tiempo. Ya sé que estamos en la tercera generación, pero quiero decir que lo que interesa en este caso, más allá de todo, es que la persona de Pedro, que ha ido a Roma, ha sabido salir de Roma hacia todos lados para mostrar que la persona de Pedro era una persona aglutinante en las comunidades. De hecho, usted ya lo mencionó, pero llega, si ya vemos como toda la historia, un poco más de la iglesia, nos damos cuenta que al final Pedro termina siendo como el primer, bueno, en la tradición católica, el primer papa, ¿no? O sea, termina siendo una imagen fuerte o sea, que llega hasta nosotros, pues. Sí, a ver, ahí hay un tema que es un tema interesante, pero si lo queremos plantear ecuménicamente, ahí hay que pensar esto. Es decir, está claro que Pedro en el movimiento de Jesús ocupó un lugar preferencial. Está claro, eso porque lo vemos en Marcos, lo vemos en Mateo, lo vemos en Juan, lo vemos en Lucas, lo vemos en Pablo, lo vemos por todas partes. Eso sería indiscutible. Ahora, el tema está que una cosa es que haya una tradición de Pedro y otra cosa es que haya una normativa de Pedro, ¿no? Es decir, evidentemente, por ejemplo, ningún protestante serio negaría que Pedro ha ocupado un lugar importante en el movimiento de Jesús. Ahora, la pregunta sería, ¿eso significa que siempre debe haber un Pedro? Y ahí está, la Iglesia Católica Romana va a decir sí,
las iglesias protestantes van a decir no. Y acá entramos en un diálogo que ojalá enriquezca y no haya peleas. ¿No? Ok, entonces ya tenemos la segunda, ya hablamos un poco de la segunda generación y los textos de Santiago, también de Pedro. Este, de estos dos tenemos mucho. Ah, no, también ya mencionamos un poco al discípulo amado, ¿verdad? También. Sí, pero ahora tenemos que ir ahora al discípulo amado. Ajá, ok, sí. Entonces hablemos, porque no sé si estoy perdida, pero el Evangelio de Juan viene de esta tradición o de estos seguidores del discípulo amado, o estoy perdida. Bueno, ahí vamos. A ver, yo decía, el discípulo amado probablemente cuando se acerca el ejército romano deciden migrar y van migrando, ¿no? Ahora, el discípulo amado, o seguramente no él, pero en nombre del discípulo amado, alguien compone un escrito al cual podemos llamar evangelio, pero entre comillas. Ya enseguida claro por qué. ¿Por qué? Porque cuando el grupo llega a una ciudad, insisto, probablemente Éfeso, no tenemos datos seguros, pero es posible que haya sido Éfeso, o es más que posible, se encuentra con un problema. Primero que la situación es totalmente nueva, es decir, ya no somos los que éramos, antes éramos locales, ahora somos visitantes, usando el lenguaje deportivo, pero además, digamos, ya en el grupo nuestro se ha ido incorporando otra gente, se han incorporado otros judíos un poco más raros, se han incorporado paganos, ¿no? Se han incorporado más gente, pero además estamos en una ciudad ahora donde hay de todo, como pasa en cualquier ciudad. Es decir, en esta ciudad tenemos, por ejemplo, tenemos judíos, tenemos ateos o gente del mundo, pero también hay, a ver, en Éfeso había grupos que decían que Juan el Bautista era el Mesías. Además tenemos algunos que dicen que son cristianos, pero son una manga, esto mirando desde la perspectiva de la comunidad, son cobardes. ¿Por qué no se animan a decir que son cristianos que le tienen miedo a los judíos? Son una manga de cobardes. ¿Eh? Acordémonos que en el Evangelio de Juan más de una vez aparece la frase, era discípulo, pero no lo decía por temor a los judíos. ¿No? Es decir, empieza a ver este grupo, para peor, un grupo que tiene una onda bastante sectaria, como ya dije. Pero entonces llega a esta ciudad y entonces es probable que en este nuevo contexto el discípulo amado o alguien en nombre del discípulo amado retoque, amplíe este evangelio. Lo rearme, lo desarme, lo toque, lo retoque, lo pone acá, etcétera. Entonces, por eso se va a ver en el Evangelio de Juan que es un poco desordenado, porque Jesús está en un lado y de golpe está en otro lado. En ningún momento nos dijo que había ido. Jesús está en Galilea y de golpe está en Jerusalén. ¿Y cuándo viajó? ¿No? ¿No? Pero, lo cual es bastante razonable si el mismo Evangelio se fue retocando, ampliando por la nueva situación que le tocaba vivir a la comunidad. Ahora, ¿qué pasa en este contexto? Algo que nos pasa a todos, para que quede claro, es esto. Está el evangelio que hizo el discípulo amado, está la comunidad que está, insisto, con esta actitud sectaria. A ver, pensemos una cosa sencilla, hay una comunidad, los cristianos somos pocos. A ver, vamos a un ejemplo sencillo. Si nosotros queremos reunirnos en tu casa, para una reunión periódica, para rezar, para celebrar la cena, para leer la palabra de Dios, para mirar la realidad, muy bien, una vez por semana, ¿cuántas personas caben en tu casa? De así bien apretaditos, tal vez unas 20. 20. Suponete que sea una casa un poquito más grande que la tuya, 30. Estamos hablando de comunidades de 30 personas. ¿Cuántas comunidades hay en una ciudad? ¿5 comunidades? ¿150 personas? Eso es los cristianos de Éfeso. 150 personas, 200 personas. Convengamos que es un grupito bastante microscópico al lado de toda una ciudad. Una ciudad que tiene, por decir algo, 1 millón de habitantes, 200 personas, no es nada. ¿No? Entonces, quiero decir esto para que entendamos que si nosotros somos todavía un grupito de seguidores de Jesús, cristianos ahora, que nos juntamos, que yo cuánto, y vos venís yo voy a tu casa,
donde se reúnen periódicamente, me invitan y yo empiezo a tratar mal a todo el mundo, porque nada, pues ustedes no entienden nada, ustedes son unos cobardes que no se juegan, ¿por qué no se juegan y dicen que son cristianos adelante de los judíos? Y ustedes porque no saben, como yo que sí la sé bien, porque soy discípulo del preferido de Jesús. Listo. No si no venís más, mejor, ¿eh? Sí. Claro. Ahora, para peor, ¿qué pasa en este contexto? Se muere el discípulo amado. Y cuando muere el discípulo amado, que pasa como en tantas comunidades, estoy yo que digo que yo era seguidor del discípulo amado y estás tú que dices que eres seguidor del discípulo amado. Y yo voy a decir, el discípulo amado nos diría esto, y vas a decir, no, el discípulo amado nos diría aquello. Listo, se arma el lío. Todavía que somos secta, nos peleamos más, ¿no? Y entonces, por ejemplo, y acá empieza este conflicto, los que andan diciendo que, a ver, el amor es a Dios, al prójimo no importa, el amor es a Dios. Y entonces otro va a decir, no, el amor es al hermano, el amor es al prójimo. No, el amor, no, la carne no importa, importa el espíritu. No, ¿cómo que la carne no importa? No, ¿cómo que la carne no importa? En este contexto, alguien de la comunidad va a escribir las 3 cartas de Juan. Las 3 cartas de Juan que si se ve fácilmente, por todas partes va a decir, si alguno dice tal cosa, es un mentiroso. Quiere decir que alguien lo decía, ¿no? Porque nadie va a decir, si alguno dice tal cosa, y no. Alguien lo decía. Si alguno dice tal cosa, es un mentiroso. A ver, ¿qué es lo que va a decir? Si alguno niega a Jesús venido en carne, el que dice amo a Dios y no ama a su hermano, es decir, empieza a haber un conflicto entre un grupo ultra espiritualista y un grupo más encarnado. Entonces, las 3 cartas van a decir lo que nos decía el discípulo amado, hay que entenderlo de esta manera, en conflicto con los otros que decían lo contrario. A ver, acá hay que acordarse que en la carta segunda de Juan va a decir, al que dice esto, no lo reciban. Y en la tercera va a decir, fulano no nos recibe. Mira la pelea que había. Está claro, hay pelea entre 2 grupos. Fulano no nos recibe. Al que dice esto, no lo reciban. Empieza a haber conflicto fuerte entre la comunidad. Y entonces es probable que ante esta interpretación de lo que decía el discípulo amado, que dices tú y que digo yo y decimos lo contrario, que alguien retoque todavía un poco más el Evangelio de Juan, insistiendo en esto. Por ejemplo, aparezca lo sacramental, aparezca, por ejemplo, en el discurso del pan de vida, en Juan 6, no va a hablar de el pan como cuerpo, sino como carne. Tomá. No, como carne. Ah, no, vos decías que era puro espíritu, carne. Esta la come la carne y bebe la sangre del Hijo del Hombre. El verbo se hizo carne. Tomá. Es decir, como para profundizar el sentido de lo que dice el discípulo amado. Ahora, ¿qué pasa en este contexto? Si todavía que eran secta se dividen, vamos a quedar más solos que Adán en el Día de la Madre. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer, bueno, a ver, tiremos puentes para el grupo que esté más cercano a nosotros. ¿Quién es el grupo que está más cercano al discípulo amado? Las comunidades de Pedro. Por eso, el discípulo amado, salvo cuando aparece el discípulo amado con la madre de Jesús, siempre aparece con Pedro. El discípulo amado siempre aparece con Pedro, pero el discípulo amado es más importante que Pedro, tampoco tanto, ¿no? Pedro le va a decir al discípulo amado, pregúntale quién es cuando Jesús dice que lo van a traicionar. El discípulo amado corre más que Pedro a la tumba, pero lo deja entrar primero. Pero Pedro vio, el discípulo amado vio y creyó. El discípulo amado le dice a Pedro, ese que está ahí en la orilla es el Señor, y Pedro se tira al agua. Es decir, el discípulo amado es más importante. A ver, un aplauso para Pedro, muy bien por Pedro, pero el discípulo amado no hay con qué darle. Ok, profesor, para ver si entendí bien. Entonces, está todo este conflicto dentro de las comunidades del discípulo amado. Entonces, usted lo que me está diciendo es que al redactar o al retocar el Evangelio de Juan, entonces se añade la figura de Pedro o se añade
que el discípulo amado siempre esté en compañía de Pedro, pero que siempre el discípulo amado gane un poquito más. Claro, Así, para en resumen, eso es lo que usted nos está diciendo. claro, tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Qué interesante, la verdad nunca lo había visto así. Entonces, digamos, es decir, la comunidad intenta tender lazos a otras comunidades, porque si no, insisto, queda muy aislado un grupo tan microscópico, tan menor. Entonces, ahí es donde, si se quiere, la comunidad del discípulo amado, que tenía tanta tendencia a ser sectaria, se integra a Pedro, con lo cual empieza a lograr una mayor eclesialidad. Si no, de hecho, el otro grupo, el grupo con el que entra en conflicto este grupo, va a terminar en sectas. Eso lo veremos la semana que viene. Ok, pero entonces se puede decir que estos grupos del discípulo amado, al unirse a Pedro o a las comunidades petrinas, este, desaparecen como grupo del discípulo amado y ya pasen No, a no, no, hacerse. no, seguimos siendo la O comunidad del sí. discípulo amado, pero estamos en comunión con Pedro, aunque somos un poquito más importantes que Pedro, pero no lo levantemos demasiado. Ah, Somos ok, un ok. poquito más importantes que Pedro, ¿no? Bueno, nos queda unos minutitos No, para sí, hablar de Pablo. No no, sé, pero o lo faltaría un tema, dejo. ¿no? No te olvides del Apocalipsis, que también es la Ah, escuela del perdón, discípulo sí, sí, amado. sí, nos Claro, falta el entonces, Apocalipsis. en este contexto, alguien de estas comunidades va a entrar, pero va a manifestar sobre todo el conflicto en estas regiones de Asia Menor con el Imperio Romano, que pretende algo que nosotros no estamos dispuestos a. Una cosa es que podamos tener una relación, pero otra cosa es que, entonces, en este contexto, a ver, aparece una cristología semejante a la de Juan, por ejemplo, la cristología del Cordero, por ejemplo, ¿no? La cristología del traspasado, son elementos que aparecen en el Evangelio de Juan y en el Apocalipsis. Es decir, digamos, un grupo desde una perspectiva un poco distinta, más conflictiva, más dualista, más apocalíptica, empieza también a tener, pero esta vez ya no tanto hacia el interno de la comunidad eclesial, sino hacia el grupo externo, sobre todo del imperio. Pero bueno, no quería dejar de mencionarlo porque si no nos quedamos sin un libro que es más o menos importante. Ok, el Apocalipsis, casualmente venimos de terminar 3 episodios completos dedicados al Apocalipsis, donde hablamos casualmente de la autoría, de dónde, y de la cantidad de simbología. Entonces pueden escucharlo, creo que está antes de este, si mal no me equivoco, está el de Gnosis y después, antes de esos están los 3 de Apocalipsis. Lo hicimos con el profesor Juan Casas de Colombia. Bueno, son 3 episodios impresionantes. Profesor, no sé si empezamos el episodio de Pablo y lo dejamos ahí en continuará para terminarlo Podemos empezar una parte de Pablo, cortamos y seguimos la semana que viene. Perfecto. La Les semana que viene. recuerdo igual que ya tenemos un podcast, 2 podcasts, con casualmente el mismo profesor Eduardo de la Serna, dedicados completamente a Pablo. Entonces pueden escucharlo ahí. Ok, profesor, entonces tenemos esta figura Paulina y me gustó dejarla al final casualmente porque mucho de lo que nosotros tenemos ahora es gracias a Pablo y a estos discípulos de Pablo que continuaron. Fue como la rama del cristianismo, bueno, no sé si es cristianismo primitivo, de estos primeros cristianismos fue la rama que más llegó a nosotros. Entonces, para no decir mucho de lo que ya dijimos, ¿cómo podemos agarrar esta segunda generación ya de Pablo? A ver, volvamos a una cosa que ya dijimos, pero siempre es clave. Cuando hablamos de escuela o de tradición, la pregunta siempre es esta. En esta nueva situación, en este nuevo problema, en este nuevo contexto, en estas nuevas preguntas, ¿qué diría Pablo en este caso? Y entonces viene esto, es nosotros, que hemos sido compañeros de Pablo, creemos que Pablo diría esto. Por supuesto que todavía falta un segundo paso, porque no basta con eso, y es el paso de que la comunidad diga, sí, realmente creemos que esto es lo que Pablo diría. Es decir, está una etapa de propuesta y después de recepción, ¿no? Esto digo es importante porque ahí tenemos
digamos, no solo una autoridad que dice Pablo diría esto, sino también una comunidad que lo recibe. Es posible que haya habido otros que hayan dicho otra cosa y que haya quedado perdido por ahí en el bote de basura de algún lado, no sé. Entonces, hay nuevos temas, nuevas preguntas, nuevos planteos, y la pregunta va a ser ahora, ¿qué diría Pablo? Y acá es donde aparecen numerosas cartas, por ejemplo, que dicen, yo Pablo, sabiendo que no es Pablo que escribe, pero todo el mundo sabe que esto es lo que Pablo diría. Entonces, por ejemplo, tenemos Colosenses, Efesios, Segunda Tesalonicenses, Tito, Primera Timoteo y Segunda Timoteo, que en general hay consenso, que son de la tradición paulina, sin ninguna duda de la tradición paulina, pero enfrentando nuevas situaciones, nuevos contextos, nuevos procesos históricos, en los cuales la comunidad se encuentra ahora con que creemos que esto es lo que Pablo nos diría. Veamos ejemplos sencillos. Pablo había dicho que Jesús va a venir en cualquier momento. Jesús va a venir de un momento a otro. Ahora, está claro que ya se destruyó Jerusalén, destruyeron el templo, ya se murió Pablo, y Jesús no vino. Entonces, ¿cómo hacemos? Y entonces alguien, en nombre de Pablo, va a escribir la Segunda Tesalonicenses para decir, no, momentito, no es que es inminente, hay que entenderlo bien. Falta esto, falta aquello otro, falta esto otro. No es una cosa inminente, no lo entiendan mal, porque el que entiende, de nuevo, hay un paulinismo mal entendido. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo entendieron algunos? Bueno, si Jesús va a venir mañana a la mañana, yo no me voy a poner a trabajar. Yo me quedo acá, hago mi vida, descanso, me relajo. No, el que no quiere trabajar, que no coma, ¿eh? Va a decir el autor de Segunda Tesalonicenses. Es decir, a ver, no es cuestión de andar viviendo a la costa de todo el mundo y metiéndose en todo. Es decir, eso es no entender a Pablo, es entender mal. Lo que Pablo está diciendo es otra cosa. Como ven, al igual que había pasado con la carta de Santiago, también acá hay una cosa que Pablo había dicho que es mal interpretada por algunos y entonces alguien tiene que salir a corregir o a decir una palabra nueva frente a la mala interpretación. De nuevo, en la segunda generación hay que corregir, hay que precisar, hay que decir algo nuevo porque lo que se dijo antes hoy no es actual, no sirve. Profesor, ¿qué le parece si pausamos acá y retomamos el tema de Colosenses, si mal no me equivoco, es el que íbamos a tratar en el siguiente para para no abusar del tiempo de las personas que nos están viendo y escuchando? Está sumamente interesante. Recuerden que este tema de la segunda generación lo vamos a terminar en el siguiente y vamos a hablar también de la tercera, que no es tan amplio, por lo menos no lo vamos a hacer tan amplio. Les recuerdo que esta es la segunda parte de esta parte de los orígenes del cristianismo y diferentes cristianismos que existieron en los primeros 2-3 siglos. Nos acompañó Raquel Huertas, muchas gracias. Cualquier duda, comentario, por favor compártanlo, denle like, pueden dejarnos lo que gusten en la cajita de comentarios. Y les acompañó el profesor Eduardo con este tema tan interesante y nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Podcast VL.